Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Facundo Urchipía, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría y hoy voy a ser el que les va a dar la clase sobre bioenergética de las fibras musculares. Este es un tema que tiene no solo gran relación, sino que para poder comprenderlo necesitan tener muy sólidas las bases de química biológica, ya que todos estos temas se dan principalmente en química biológica 1 y sobre todo en química biológica 2. Así que la idea de esta clase no es detenernos en los detalles que ya se ven en química, sino poder ahondar más en lo que respecta a la fisiología de todos los sistemas metabólicos. Los temas a desarrollar van a ser sistemas metabólicos, cómo es la bioquímica de los diferentes sistemas energéticos, esto es un poco, ya lo han visto, aláctico, láctico, oxidativo y otra nomenclatura que se le da ahora, que ya vamos a ver. El metabolismo del lactato, que esto es algo muy escuchado, pero muchas veces muy incomprendido, por lo cual nos vamos a detener un poco a hablar sobre el metabolismo del lactato, sobre todo por la importancia que tiene en la fisiología del ejercicio. El VO2 máximo, ¿qué es el VO2 máximo? Esto también lo vamos a hablar en la clase de fisiología respiratoria del ejercicio, pero creo que es importante poder hablarlo ahora. Y los sustratos energéticos y cómo se van comportando dependiendo de la intensidad, la duración del ejercicio y otras características que vamos a charlar. En cuanto a la bibliografía obligatoria, es bien simple, el apunte de cátedra de fisiología del ejercicio que realizamos yo, Urchipia Facundo, con Leonel Corra, revisado por Jorgelina de la Casa. Este apunte está basado principalmente en la última edición del López Chicharro, el libro de fisiología de ejercicio de referencia que utilizamos nosotros, un fisiólogo español, y va a tener algunos artículos científicos para sumar cierta información en algunas temáticas. Bien, vamos a lo básico, algunas cosas vamos a retomar de lo que es química biológica, primero hablando sobre qué es el ATP, la adenosintrifosfato. Es una molécula que funciona como moneda energética en nuestro organismo, es decir, esta es la única molécula que se puede utilizar para la contracción muscular. Entonces, tenemos que saber cómo está formada por esos tres grupos fosfatos y que al producirse la hidrólisis del ATP se va a perder un grupo fosfato, nos va a quedar un fosfato inorgánico y a lo importante se va a liberar energía que luego va a poder ser utilizada para la contracción muscular. Que hay que saber que bueno, que las reservas de ATP son muy pequeñas, solo pueden durar unos segundos y para poder continuar el ejercicio, este ATP se debe resintetizar a la misma velocidad que se degrada. Cuando esto no es posible, va a aparecer los primeros signos y síntomas de la fatiga y la intensidad del ejercicio indefectiblemente va a tener que bajar. Bien, seguimos con lo siguiente. Bien, siguiendo andando sobre este concepto de homeostasis del ATP, que no es más que el equilibrio entre la producción y la utilización del ATP para poder mantener las intensidades y la duración del ejercicio deseada, vamos a tener tres sustratos, como ya habrán visto en química, que pueden ser utilizados para satisfacer las demandas energéticas. Estos sustratos van a proceder de las reservas del organismo y van a ser los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Dependiendo de la situación del ejercicio, la duración, la intensidad, la disponibilidad, vamos a utilizar más algunos que otros y va a tener el organismo ciertas preferencias. La idea es entender un poco por qué y cuándo se van a utilizar los diferentes sustratos. Acá hay un esquema interesante que plantea López Chicharro sobre la producción y la utilización, este concepto de homeostasis del ATP, donde tenemos que la utilización, el 60-70% de la utilización del ATP va a ser utilizada en los ciclos de los puentes cruzados, es decir, para la contracción muscular, como sabemos se requiere ATP para la contracción muscular, el 20 al 30% en la bomba ATP se acerca, es decir, en el transporte activo del calcio, que como sabemos si no hay un transporte activo de calcio no va a poder ocurrir la contracción muscular, y el bombeo del sodio-potasio por la bomba sodio-potasio, que como sabemos es fundamental
para el transporte de sodio y potasio dentro y fuera de la célula y para mantener la homeostasis de todo el organismo. Y en cuanto a la producción, vamos a tener la fosforilación oxidativa, que acá vamos a utilizar el oxígeno, ya vamos a ver cómo, esto ya lo deben haber visto un poco en química biológica. La transferencia de fosfatos de alta energía, donde se van a utilizar esta fosfocreatina, también se puede llamar sistema TPPC, sistema de fosfocreatina, que lo vamos a ver a continuación, y la glucólisis, que va a ser la utilización de los hidratos de carbono, ya sea con la utilización de oxígeno, con la presencia de oxígeno o sin la presencia de oxígeno. Bien, en cuanto a lo que les comentaba recién de las rutas metabólicas, vamos a tener el sistema de los fosfágenos, que va a ser el más rápido, el de mayor facilidad de utilización, pero como dijimos, las reservas de ATP son muy bajas, así que esto va a durar unos pocos segundos. La fosforilación oxidativa, que tiene la ventaja de que puede utilizar cualquiera de los tres sustratos, ya sea hidrato de carbono, grasas o proteínas. Y la glucólisis citosólica, lo que nosotros conocíamos antes como glucólisis anaeróbica. Lo que tenemos que saber acá, como puse este concepto, es el concepto de continuum energético. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad estas tres rutas, estos tres sistemas van a estar funcionando continuamente en conjunto. Sin embargo, dependiendo de varios factores, ahora vamos a ver el principal, van a ir variando la participación de cada uno. En este esquema se ve, en este gráfico de eje X y eje Y, donde en el eje Y se ve el porcentaje de ATP que suministra ese sistema y en el eje X el tiempo del ejercicio, es decir, acá la única variable que estamos teniendo en cuenta es el tiempo. Cuando recién arrancamos un ejercicio, vamos a tener una alta participación del sistema de fosfágenos o ATPPC. Sin embargo, mientras va pasando el tiempo de este ejercicio, y estos son unos segundos, va a empezar a tener más relevancia el sistema de glucólisis citosólica. Es decir, por ejemplo, si vamos al ejemplo de un corredor de 100 metros, de un levantador olímpico, de un lanzador de bala, de un lanzador de jabalina, vamos a tener una gran participación del sistema de fosfágenos. Ahora, si vamos a un deporte como por ejemplo 400 metros, 800 metros, vamos a empezar a tener una mayor predominancia de la glucólisis citosólica. Ahora, si nos seguimos aumentando el tiempo del ejercicio, vamos a tener una mayor predominancia de todos los sistemas aeróbicos, del sistema aeróbico, ya sea por hidrato de carbono, grasas y rara vez proteínas, ya lo vamos a ver. Esto puede ser, por ejemplo, en un maratonista vamos a tener una gran utilización del sistema aeróbico. Obviamente, en los deportes de conjunto o en los deportes acíclicos, como puede ser el fútbol, hockey, vóley, tenis, vamos a tener una combinación tremenda de todos estos sistemas, ya que vamos a tener esfuerzos de muy poca duración, de mucha intensidad, que tal vez tenga una predominancia del sistema de fosfágenos, pero muchas veces se tiene que mantener durante, no muchas veces, siempre se tiene que mantener durante más de 8 segundos, entonces el sistema de glucólisis citosólica va a empezar a actuar, pero siempre va a haber un predominio también de la actividad aeróbica. Entonces, entender la fisiología básica nos permite poder saber, dependiendo del deporte, cuáles van a ser los requerimientos energéticos de ese deportista, o sea, un tenista, de un futbolista. Y lo que nos puede servir y es extremadamente útil para los que trabajen en el área deportiva es poder analizar cuáles van a ser las demandas energéticas de este deportista para eventualmente dentro de un proceso de rehabilitación poder llevar los ejercicios de rehabilitación a las demandas energéticas que tenga el deportista, que es lo que va a ocurrir cuando termine ese proceso de rehabilitación o readaptación y vuelva al deporte. Bien, pasando al sistema de los fosfágenos, que como dijimos ocurre en los primeros segundos del ejercicio, es muy simple la reacción que ocurre. El ADP, o sea, adenosindifosfato, junto con la fosfocreatina, es decir, la creatina es una molécula a la cual se le puede unir un fosfato,
y gracias a la creatinsinasa se forma ATP y se libera creatina, la famosa creatina que se utiliza como suplemento. Entonces, ¿cuál es el sustrato? La fosfocreatina y el ATP que se utiliza. Las características es que es la vía más rápida, tiene una alta potencia, pero como ven es una sola reacción química, una sola reacción enzimática, pero el problema es que se agota muy rápidamente. Entre 8 y 10 segundos se acaban las reservas de fosfocreatina. La idea de consumir creatina es aumentar un poco estas reservas de forma ergogénica, es aumentar un poco estas reservas de fosfocreatina. Bien, pero como pueden ver acá que la resíntesis es muy rápida. A los 2 minutos ya tenemos un 90%. Que esto es un poco la explicación de en los ejercicios del gimnasio, por ejemplo, por qué dar una pausa de 90 segundos. Más allá de las cuestiones de fatiga del sistema nervioso, que se necesita más tiempo, para la resíntesis de fosfocreatina, que por ejemplo si hacemos una serie de press banca de unos 10-15 segundos, este va a ser el sustrato más utilizado, necesitamos que se resintetice por lo menos en un 90% para poder tener una nueva serie efectiva. Entonces, por eso estos 2 minutos que normalmente se toman como pausa. Bien, seguimos con la glucólisis citosólica. ¿Por qué citosólica? Porque ocurre dentro del citosol, es decir, no ocurre en la mitocondria, por lo tanto no es anaeróbica, es decir, estamos produciendo energía sin la participación del oxígeno. El sustrato vamos a tener dos, el glucógeno muscular y la glucosa sanguínea. Acá no voy a entrar en detalles sobre la activación de la glucosa, sobre las enzimas que se requieren para formar el glucógeno. Esas son todas cuestiones particulares que lo tienen que rever de química biológica. ¿Se pueden preguntar? Sí, no exactamente cada enzima, pero sí necesitamos saber la cantidad de ATP que se producen, cómo de forma generalizada, cómo es el proceso desde que arranca con la glucosa hasta que se produce ATP. Entonces, esas cuestiones es para verlas con los apuntes de química biológica. En cuanto a las características, es para ejercicio de potencia alta, de una capacidad media, es decir, de una duración media. Son ejercicios, esfuerzos de alta intensidad de 30 segundos a 2 minutos. Por eso la importancia de la ingesta de los hidratos de carbono en los deportistas, porque la mayoría de los deportes tienen una gran predominancia de este tipo de ruta metabólica. Entonces, lo que termina ocurriendo es que se degrada la glucosa en el citosol para resintetizar ATP. En cuanto al producto final, se va a producir ácido pirúvico que se va a terminar convirtiendo en lactato por la alta demanda energética. Ahora vamos a explicar sobre este lactato, esta molécula de lactato, algunos errores de concepto que se tenían anteriormente, o no errores de concepto, pero un cambio de paradigma que hubo con esta molécula en el último tiempo. Bien, y esto es lo que le estaba comentando sobre el nuevo paradigma del metabolismo del lactato, ya que es una molécula que tiene una gran importancia y cada día hay nuevas investigaciones que arrojan nuevas funciones de esta molécula. Primero tenemos que saber que el lactato, al utilizar esta glucólisis citosólica, va a aumentar la concentración. Es decir, mientras aumentamos la intensidad del ejercicio, va a aumentar la producción de lactato. Por eso, la importancia o el uso de las mediciones de lactato en sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el lactato? Nosotros vamos a tener el piruvato, que se va a producir por la glucólisis citosólica, y a su vez vamos a tener un desequilibrio entre el NADH con hidrógeno y el NAD. Entonces, al tener una acumulación de hidrógenos, es decir, porque cuando empezamos a utilizar la glucólisis citosólica van a aumentar las concentraciones de hidrógeno, es decir, va a haber un aumento de la acidez, una disminución del pH sanguíneo. Como sabemos nosotros, el cuerpo tiene la prioridad de mantener un equilibrio del pH sanguíneo. Lo que se va a hacer con este piruvato, que reoxida el NADH y queda reducido en forma de lactato. Es decir, este NADH más el hidrógeno termina formándose en un NAD gracias a que lo reduce
el lactato, que queda reducido en forma de lactato, gracias a la lactato deshidrogenasa. Entonces, un poco el cambio de paradigma o los errores comunes es que era que el lactato era el causante de la acidez metabólica durante el ejercicio. Y lejos de serlo, todo lo contrario, el lactato permite que se reduzca este NADH más el hidrógeno y que capte ese ion hidrógeno. Entonces, este lactato va a tener diferentes destinos metabólicos. Por un lado, la lanzadera de lactato, que se va a oxidar en el mismo músculo, en las fibras tipo 1, y en el corazón también. El corazón tiene una gran capacidad para oxidar el lactato y para utilizar ese lactato, y la gluconeogénesis en el ciclo de Cori, es decir, el lactato va a viajar al hígado para poder reconvertirse en glucosa. Entonces, se pasó de hablar hace muchos años de ser el causante de la fatiga y un metabolito de desecho a ser otro sustrato que puede ser utilizado para producir ATP y producir glucosa. A su vez, también se han encontrado que puede funcionar como señalizador químico para generar nuevas neuronas. Bueno, hay un montón de investigaciones al respecto al que le interese. Bien. Seguimos con el sistema oxidativo, es decir, la vía aeróbica. La ubicación va a ser en la mitocondria. Recuerden que en el citosol ocurría de forma anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, y acá vamos a tener en la mitocondria con la presencia obligatoria de oxígeno. ¿Qué hay que saber acá? Que todas las vías aeróbicas de los diferentes sustratos, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, terminan en el ciclo de Krebs. ¿Mediante qué? Mediante la formación de acetil-CoA, es decir, todos los sustratos van a terminar produciendo acetilcoenzima. En el caso de las proteínas, pueden llegar a producir alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs. En el caso de los aminoácidos. Lo mismo, los detalles lo tienen que ver en la clase, en química biológica 2, que esto ya lo vieron. Acá saber que el sistema oxidativo tiene una potencia baja, ya que tiene que cumplir todo esto para poder terminar de generar la energía. La capacidad es casi limitada porque las reservas de lípidos que tenemos son prácticamente ilimitadas, entonces la cuestión no está en el límite de las reservas, sino en la capacidad enzimática que tenemos para producir energía mediante el sistema oxidativo, que es totalmente entrenable. Y el VO2 máximo, este concepto que les dije que le íbamos a nombrar, representa el techo del sistema oxidativo. Es decir, la máxima utilización de este sistema, ya vamos a ver algunos detalles, vamos a ahondar más en esto en la clase de sistema respiratorio, representa el VO2 máximo. Bien, y ahora algo que veo que se comete mucho este error, que cuando les pregunto dónde se produce el ATP en el sistema oxidativo y me dicen en el ciclo de Krebs, a lo que la respuesta es no, no se produce en el ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs vamos a tener la cadena respiratoria, ya que podemos ver en el ciclo de Krebs se van a producir coenzimas reducidas de NAD, de FAD, se va a producir agua, se va a producir un GTP, que es una forma de energía, sin embargo el músculo no la puede utilizar como ya hemos visto. Entonces, todas estas coenzimas reducidas se van a dirigir a la cadena respiratoria, donde se encuentra en las crestas de la membrana mitocondrial interna. Entonces, los electrones cedidos por estos NAD y FAD, que sí provienen del ciclo de Krebs, van a viajar a través de diferentes complejos proteicos, que bueno, los complejos proteicos están nombrados en el apunte, y entonces este flujo de electrones va a generar un gradiente de protones, que eso sí es lo que va a terminar generando ATP. ¿Cuál es el rol del oxígeno? Bueno, el oxígeno actúa como el receptor final de los electrones para formar, junto con el hidrógeno, agua. Entonces, a la pregunta, ¿se produce energía en el ciclo de Krebs? Solo un GTP. ¿Se puede utilizar para la contracción muscular? No. ¿Dónde se produce energía? En la cadena respiratoria. ¿Cómo? Las coenzimas reducidas provenientes del ciclo de Krebs viajan a través de complejos proteicos. Este gradiente de electrones activa la enzima ATP sintasa
y el oxígeno actúa como receptor final de estos electrones, formando agua y ATP. Entonces, sin oxígeno no hay producción de energía. Entonces, si no hay oxígeno, es decir, si no tenemos la capacidad de proveerle suficiente oxígeno, va a empezar la célula a depender de la vía anaeróbica. Si depende de la vía anaeróbica, también va a haber más producción de iones de hidrógeno. Si hay más producción de iones de hidrógeno, vamos a tener más acidez. Y va a llegar un momento que no va a poder ser sostenible esta intensidad durante mucho tiempo. Bien, uso de sustratos, se los completo yo, porque no se puede ver por la cámara, según intensidad barra duración. Entonces, como nombramos antes, los hidratos de carbono es el combustible principal en intensidades altas. ¿Por qué? Porque es fácil de combustionar. Los lípidos en intensidades bajas moderadas, pero requieren oxígeno para ser oxidados. No se puede utilizar los lípidos sin la utilización de oxígeno, a diferencia de los hidratos de carbono. Las proteínas tienen un aporte marginal. Esto ocurre en situaciones muy particulares, en ejercicio muy intenso, durante mucho tiempo, muy mantenido, en situaciones de desnutrición. Entonces, el porcentaje de proteínas utilizadas durante el ejercicio como sustrato energético es extremadamente bajo. Bien, y ahora hablar un poco del concepto y la importancia de la comprensión del lactato en la fisiología del ejercicio, sobre qué es el umbral láctico. El umbral láctico es el punto de intensidad en el cual el lactato empieza a acumularse en sangre de manera exponencial. Entonces, nosotros vamos a ver acá que tenemos en reposo, acá donde arranca, tenemos en el eje Y lactato en milimoles, como se mide normalmente, y en velocidad, la velocidad en este caso, en el eje X, piensen en una carrera de tipo incremental o piensen en una ergometría. Entonces, en reposo manejamos entre 1 y 2, entre 0,5 y 2 milimoles de lactato. Mientras vamos aumentando la intensidad, acá seguimos utilizando el sistema aeróbico, por eso no hay acumulación de lactato. Recuerden, si acá estaríamos utilizando la glucólisis citosólica, empezaríamos a tener una acumulación de lactato. Sin embargo, cuando llegamos a un cierto punto de intensidad, el lactato se va a empezar a aumentar de forma exponencial, ya que la remoción de lactato no alcanza en relación a la producción. Es decir, se está produciendo más lactato por una alta activación de la glucólisis citosólica en relación a lo que se está removiendo. Recuerden que la remoción del lactato era por la lanzadera del lactato en el corazón y en las fibras tipo 1 y en el ciclo de Cori. Entonces, cuando esto no es suficiente y se utiliza mucho la glucólisis citosólica, se empieza a acumular lactato y empieza a aumentar los niveles. Es importante que entiendan esto. Yo, por ejemplo, que trabajo en el deporte, en los deportistas trabajo sobre todo en tenis, en los deportistas de alto rendimiento, utilizamos mediciones de lactato. No lo utilizamos súper frecuentemente porque es cara acá, pero la utilizamos para poder determinar las zonas de entrenamiento específicas. Eso les queda para que lo vean más adelante, no lo tienen que saber ahora. Entonces, todo parte de entender cómo funcionan estos sistemas metabólicos, porque poco sirve hacer una medición de lactato si no entendemos cómo funciona la glucólisis citosólica y por qué aumenta el lactato, y cuál es la significancia y la importancia de que aumente el lactato. Entonces, esto es algo para que entiendan por lo menos la base fisiológica. Si lo quieren expandir, el apunte se puede leer un poco más, y para que después les quede esa base para que puedan comprender las diferentes evaluaciones y entrenamientos que se pueden hacer con esta información. Bien, y vamos a la última diapositiva sobre adaptaciones metabólicas al entrenamiento. Hay muchas, nombramos las más importantes. Por un lado, desde el punto de vista de eficiencia energética, vamos a tener mayores reservas de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, más depósito de fosfocreatina. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar durante mayor tiempo la glucólisis citosólica, porque tenemos más glucógeno. Y también vamos a poder utilizar durante más tiempo el sistema ATP-PC. ¿Por qué? Porque tenemos más depósito de creatina. También vamos a tener mayor almacenamiento de triglicéridos intramusculares. Esto es muy importante, por ejemplo, en deportistas de deporte de mucha duración. Por ejemplo, un maratonista que tiene que correr 42 kilómetros.
Esos triglicéridos intramusculares, que no es lo mismo que los triglicéridos acumulados en la grasa visceral, por ejemplo, pueden ser utilizados por el sistema aeróbico para la producción de energía. La capacidad oxidativa mejora porque tenemos más cantidad de mitocondrias, de más tamaño, funcionan más rápido. Tenemos, muy importante, más cantidad de enzimas, una mayor velocidad de reacciones enzimáticas. Entonces, todas estas reacciones que ocurrían en la glucólisis, bueno, en este caso hablamos de la capacidad oxidativa, pero en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, al tener mayor actividad enzimática, vamos a tener una mayor velocidad de producción de ATP, lo que nos permite, a fin de cuentas, tener una intensidad más alta de ejercicio durante un mayor tiempo. Y en cuanto a la gestión del lactato, esto es muy importante, mejoran la remoción y aclaramiento del lactato y desplazamiento del umbral del lactato hacia intensidades mayores. ¿Qué significa esto? Que un deportista puede mantener una intensidad mayor sin aumentar sus niveles de lactato. ¿Qué significa esto? Que puede mantener una muy buena intensidad para un deporte sin generar una fatiga prematura. Así que bueno, la realidad es que es un resumen súper rápido. Estamos viendo vías metabólicas, bioenergéticas de las fibras musculares en 27 minutos. Es importante que tengan los conceptos básicos porque se toman como sabidos de química biológica. Si tienen cualquier duda, pueden mandar un mensaje por el aula, pueden preguntar a cualquiera de los profes y obviamente los invito a ver el apunte donde se desarrollan todas estas cuestiones y muchas veces es difícil comprenderlas si no tenemos un panorama general de toda la temática. Así que bueno, eso sería por hoy. La siguiente clase va a ser de fisiología del ejercicio respiratoria. Así que nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.